Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa a ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. Al remar en su canoa a ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Muy buenas noches, estamos aquí hoy en una nueva edición del programa Pensamiento Crítico y Memoria, hoy con la presencia de dos compañeros, compañeras, y también en la conducción tenemos a Nélida Soto y quien les habla, Zulma Gómez, desde Buenos Aires. El tema de hoy es ecología, juventud, juventudes y feminismo. Ese es el nombre del programa, sí, por supuesto. Escuchamos una hermosa música y vamos a comenzar con el programa de hoy con mucho entusiasmo, con muchas esperanzas de que todo lo que podamos volcar aquí nos sirva no solo a nosotros mismos y a nosotres, sino a toda la audiencia y a todos aquellos que quieran nutrirse de los conocimientos que traen nuestros invitados. Paso a nombrar al primer invitado. Él se llama Norberto Primo, es de Tucumán. Luego él va a desarrollar, por supuesto, yo lo presento así brevemente. Está en Copresa, si lo dije bien, que es una asociación civil que, vuelvo a repetir, luego se explayará sobre lo mismo. Y también tenemos presente a nuestra querida compañera Ariadna Zambusetti, quien hoy nos va también a charlar un poco sobre economía y otros temas, lo que sientan y lo que quieran. Así que, dado esta muy escueta presentación, como siempre, agradezco y agradecemos a los compañeros de Proyecto Cultural Maíz, Movimiento Patria Soberana, porque sin el aporte de ellos no podríamos realizar este programa, que lo hacemos entre todos y todas y todes. Así que, bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a Norberto, quien nos va a contar qué hace la juventud en Tucumán. Hola Zumba, buenas noches, un gusto estar compartiendo este espacio contigo.
Bueno, yo lo que hago es militar dentro de una ONG legalmente constituida que se llama Coprodesa, y lo que ponemos en práctica en términos políticos es llevar adelante el ecologismo, que es un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad, pero con eje a partir de lo ambiental, empujar en lo socioeconómico como instrumentos y objeto de esa sustentabilidad y de la protección que se debe tener sobre el planeta. O sea que filosóficamente primero está el planeta, en segundo lugar los seres humanos como miembros de este planeta, y la economía como una herramienta de ese ser humano al servicio del cual tendrían que generarse nuevos proyectos de desarrollo con un cambio civilizatorio totalmente indiscutible en estos tiempos, donde los ecosistemas pasarían a ser ese elemento estructurante del desarrollo. Ya no es solo la voluntad y la fuerza del ser humano, sino que hoy en día, ante la presencia indiscutible del cambio climático, hace que empecemos a pensar de esta manera. En cuanto a los jóvenes, bueno, aquí Tucumán es una cantera de juventudes muy comprometidas, sobre todo en los temas ambientales. Acá hay una fuerte movida de un espacio juvenil que se llama Jóvenes por el Clima, que tienen mucha actividad, pero también hay jóvenes comprometidos en muchos trabajos de solidaridad, y que son la fuente en donde uno, que ya está un poquito veterano, digamos, se inspira e incluso recurre, porque, bueno, los jóvenes son aportantes de un montón de nuevos conocimientos y una sensibilidad particular hacia esta nueva civilización, que son las que a ellos les toca llevar adelante, la que les toca vivir directamente. Y nosotros que ya estamos un poco más cascoteados, que venimos militando, yo arranqué como ambientalista ya por el año 1988, o sea, arranqué con 15 años de edad, ya llevo prácticamente toda mi vida, hoy soy un ecologista ya creo que casi completo, y veo en los jóvenes una fuente de esperanza de la cual no me pienso privar en, en acompañar y en formar y en llevar adelante un montón de proyectos desde Coprodesa que nos involucre directamente. Muy bien, muchas gracias. Impresionante tu aporte a toda la comunidad, y esto de apoyar a los jóvenes es muy fundamental porque por lo general se ha acostumbrado la sociedad a echarle la culpa de todas las cosas, y la verdad es que somos los adultos los que tenemos que acompañar o darle buenos ejemplos también para que ellos, bueno, se encaminen y no echar la culpa de todo, ¿no? Así que Claro, fabuloso lo que estás comentando. Le voy a preguntar ahora a Ariadna qué opina, que me olvidé de decir que ella es estudiante de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, también es una compañera que está colaborando mucho con nosotros en el ámbito de la comunicación. Así que bueno, adelante Ariadna, te queremos escuchar también. Buenas, nada, primero gracias por la invitación. Nada, me pareció muy interesante lo que decía Norberto, esta relación entre solidaridad y ecologismo, ¿no? Justo venía pensando, cuando hablamos de juventudes, se me viene a la mente Greta Thunberg, que ahora, bueno, ya creó el movimiento de Fridays for the Future, pero ahora se metió mucho en el movimiento de Palestina, ¿no? Que fue una de las que encabezó la flotilla que quiso, no llegó, ¿no? Pero que quiso romper el bloqueo que tenía Israel sobre la costa palestina. Entonces, nada, me parece muy interesante esta relación entre la solidaridad, ¿no? Por las causas sociales, y la lucha por el cambio climático.
Creo que las juventudes últimamente se están interesando mucho en esto, en la lucha por las causas sociales, en el feminismo, en la lucha contra la xenofobia, el racismo. Entonces, creo que está bueno también pensarlo como unas luchas que no están separadas, sino que son unas luchas que abarcan a toda la humanidad, y que bueno, el cambio climático nos afecta a todos, pero también por una cosa social, ¿no? Que afecta a las poblaciones más vulnerables, que quizás también por eso conmueve más a los jóvenes, que ven los efectos, por ejemplo, ahora que van a haber más olas de calor, que van a ser, ¿cómo se dice? Van a empeorar por el cambio climático. Hay una correlación entre el cambio climático y las olas de calor. Los que más se ven desfavorecidos son los sectores vulnerables. Así que nada, eso quería decir. Muchas gracias. Muy bueno tu aporte también, por supuesto. Continuamos entonces con Norberto. Contanos cuáles son las últimas actividades que tuvieron los jóvenes en Tucumán, que la vez pasada algo de observación de aves, ¿puede ser? Una de las Sí, actividades, no es la única, obvio. claro. Nosotros desde la ONG lo que llevamos como la sigla nuestra ONG, que es un Centro de Orientación Productiva y Desarrollo Socioambiental. Eso implica que la participación activa dentro de nuestra ONG va orientada a un nuevo formato de ver el desarrollo que genere emprendedores con la suficiente expertise, pero también, sobre todo, el suficiente corazón y la sensibilidad sobre estas cuestiones para con el prójimo, por un lado, y también por lo no humano, por el ambiente y todo lo que implican los demás organismos vivientes no humanos que hoy prácticamente en el mundo están en jaque, ¿no? Entonces, dentro de nuestra organización tenemos un programa que se llama Turismo Responsable, que tiene un coordinador y ese coordinador genera ideas, proyectos y políticas generales en función de los objetivos de ese programa. Y dentro del mismo se organizaron jóvenes y otros no tan jóvenes, se nuclean en distintos grupos. Y uno de los grupos muy interesantes que tenemos son de observadores de aves, que se autodenominaron Piscoyunga, que significa observadores de aves en lengua nativa. Entonces, bueno, ellos son un insumo importante a nuestro proyecto porque tienen todo un trabajo, una expertise en relevamiento de campo y ejercen algo que es fundamental y que en estos momentos en el mundo entero se está usando mucho, que es la ciencia popular, es decir, el conocimiento científico al acceso de cualquier persona y practicado también por cualquier persona, donde intervienen profesionales o no, pero es una interrelación muy interesante que se llama, de este modo, se llama la práctica científica popular, que es el hacer juntos mientras aprendemos juntos. Y yo creo que eso se está desarrollando perfectamente, tanto en el tema del turismo como también en otros de los programas que se llama precisamente Agricultura de Adaptación, que es de adaptación al cambio climático, a donde pretendemos llevar adelante procesos resilientes que fortalezcan la soberanía alimentaria, que es un tema que va extremadamente de la mano con el cuidado ambiental de los ecosistemas, y donde vamos introduciendo especies nativas de nuestra biodiversidad indígena, nuestra biodiversidad autóctona, a los sistemas productivos que sean no solo libres de agrotóxicos, que serían los procesos orgánicos, sino avanzar hacia algo más profundo, que es lo agroecológico y en el mercado de cercanía. Con eso estamos llevando adelante comercios saludables, intercambio economía local, desarrollo de economía local, eso como miras de mediano y largo plazo, y a su vez creando nuevos conocimientos
De hecho, hace poco Coprodesa ha formalizado un convenio con la Facultad de Agronomía, donde después de muchos años hemos logrado poner un núcleo de promotor de la agroecología, lo cual ya es un gran logro, porque eh, cuesta mucho en ámbitos donde el mercado marca qué es ciencia, qué no es ciencia y qué es lo que tiene que aprenderse. Y hoy casi que los ingenieros agrónomos están obligados a ser más ingenieros químicos que productores de alimentos a veces. Pero por suerte, en la juventud, volviendo a los jóvenes, las nuevas camadas de demanda que tienen en la misma universidad, los ingenieros agrónomos, los biólogos y demás, están cargadas de estas demandas de hacer procesos más sustentables. Entonces, en Coprodesa vamos llevando a la práctica con mucho esfuerzo, porque lo hacemos ad honores, de manera militante. Cuando podemos, entramos a concursar por proyectos que en varios de ellos han sido financiados y están en proceso actualmente, pero en todas las áreas, Zulma, tenemos incluidos jóvenes que trabajan juntos con gente mayor también. Entonces, es un ida y vuelta, un cambio de experiencia y hace que las cosas se desarrollen de manera muy interesante. Pero a partir de ahí hay toda una discusión que nos obliga a los que dirigimos la organización a ir afianzando esta nueva filosofía donde el cambio climático constituye un elemento fundamental, donde el hombre es una parte más de la vida, de la hebra de la vida, y donde el feminismo cumple un rol importante, porque hoy en día lo que se hace en la tierra va de la mano también con lo que se hace con estas nuevos derechos, que no son nuevos derechos, son derechos que siempre han estado, solo que ahora están saliendo a ser demandados en conjunto, que es una revolución en sí misma, como es el feminismo, y que ayuda mucho a empujar, por lo menos cuando uno llega a la etapa de ecologista, llega mucho a empujar positivamente todo estos procesos. De hecho, entre los jóvenes, tanto en los observadores de aves como los que van trabajando en la agricultura de adaptación, tenemos casos de emprendimiento, una finca de unas 28 hectáreas, por ejemplo, aquí, que es manejada por una mamá y dos hijas, y hoy ya estamos vendiendo productos que surgen de ellas, tienen ese empuje particular, ¿no? Entonces, el feminismo, juventudes y el ecologismo de la mano pueden ir generando cambios a niveles locales. Siempre hay que trabajar en el nivel localismo pensando globalmente, pero desarrollando el localismo a como dé lugar, porque desde ahí se puede trabajar los conceptos de la soberanía, los conceptos de ecosistema y de pertenecer a esos ecosistemas con nuestras ciudades, nuestra cultura, con todo lo que estamos haciendo. Me encantó lo que estás diciendo referente a lo que se puede denominar como desarrollo local, pero con esta impronta de soberanía, y la inclusión con los jóvenes es fundamental. Y es cierto, las mujeres movemos el mundo, tal cual. Bueno, le voy a preguntar ahora a Ariadna, ¿qué opina ella con respecto a cómo se comunica, ¿no? Lo que está diciendo también Norberto, es decir, cómo hacemos para difundir todo este trabajo y esta esencia, ¿no? La esencia de cuidar el ambiente, de cuidarnos a nosotros, de cuidar el agua, el alimento, que es fundamental. ¿Qué te parece que se puede hacer a través de la comunicación? Bueno, no sé, me parece que ahora hay herramientas, lamentablemente, en las que se maneja mucho la inmediatez, ¿no? Por ejemplo, TikTok, donde surgen más noticias que tienen impacto, quizás por esos medios, como que siento que ahora estos temas que son tan importantes, quizás son un poco más complicados de transmitir, pero bueno, por el tema de la inmediatez de las redes sociales,
y por nuevas formas de comunicación, nada, también que quizás ahora está muy en tendencia a hacer videos cortitos, en los que se podría explicar esto de manera breve y bueno, podría llegar a tener un impacto grande. Lástima que, bueno, como que ahora todo lo importante o todos los conocimientos que quizás conllevan una esta explicación más profunda se tienen que transformar en como cosas más resumidas. Pero bueno, es lo que el algoritmo pide para que se hagan más virales este tipo de noticias que son tan importantes, ¿no? Bien, la verdad que sí, tenés razón, pero creo que también nunca hay que abandonar los estilos que veníamos utilizando hasta ahora. Por ejemplo, este programa de radio dura 2 horas, sin embargo es escuchado, aunque no lo creamos, lo escuchan muchas personas y es más, hay quienes están esperando que los llamemos para participar y vos decís, bueno, están las dos cosas. Está la comunicación que se usa ahora, como bien decís vos, pero también está la otra, por ejemplo, un programa de radio, vos mientras estás haciendo cualquier otra actividad lo podés escuchar, lo podés seguir, y eso te acompaña y te va entrando en tu persona todo lo que vas escuchando de ese programa de radio. Entonces, bueno, sin dejar de lado esta herramienta que es tradicional, digamos, ir incluyendo nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicar, está perfecto y es lo que debe ser. Pero Sí. nunca dejar de lado las otras comunicaciones, No, no. charlas, reuniones. Sí, No, 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 por yo supuesto, entiendo. son muy importantes. Perdón, no, que ahora quizás como que o por ahí se usan más los recortes pues, yo veo mucho stream, que es como otra forma de adaptación de la radio quizás, no es lo mismo obviamente, pero también es una cosa que vos podés dejar mientras estás trabajando o estudiando, eh, que bueno, también sirve como medio ahora de la actualidad. Sí, si me permite, Sumas, agregar algo sumar algo a lo que dijo Ariadna. Es cierto también que la inmediatez juega mucho en contra de un montón de cosas porque todo debe ser rápido e inmediato. Eso implica que la asimilación no lleva esa misma velocidad y por lo tanto es que no sé si tienen la sensación o comparten conmigo esa sensación de que hay veces que va en detrimento de la mirada introspectiva para la persona, la velocidad va en contra del razonamiento y el pensamiento en cuál es el lugar del humano. Pero también quiero recalcar, hablando de los jóvenes, que conozco muchos jóvenes que usan las dos cosas, o sea, usan las cuestiones mediáticas como TikTok y todas las herramientas que existen y están disponibles, que las puso a disposición la ciencia, la tecnología, pero manejada desde una visión imperial, justamente con la intención de que sea todo tan rápido que lo importante pase debajo del radar. Pero también están los jóvenes, sobre todo los que se dedican más a la cuestión ambiental, si más bien usan estos elementos, son conscientes de que no todo se puede transmitir de manera rápida y corto, rápido y pasar a otra cosa, porque hay cuestiones que no se pueden explicar de manera, por más que sea un líder en resúmenes de ideas, no se pueden transmitir con un resultado lógicamente positivo en la comunidad de manera rápida y que la gente inmediatamente lo va a entender. Por lo tanto, yo creo que también hay jóvenes, no hay que subestimarlo de que todos usan el TikTok rápidamente y no le dan bolilla a las otras cosas, porque sí hay jóvenes que a veces se enganchan a través de TikTok, pero profundizan y siguen leyendo libros, siguen viendo documentales que son más largos y se van interesando. De hecho, hoy los jóvenes en las cuestiones ambientales, sobre todo en el feminismo,
no todo es TikTok y sabemos que hay que bancarse a veces jóvenes cuando están peleando por las cuestiones del feminismo y demás, los argumentos y todo lo que plantean, vos te das cuenta que no son armados solo de TikTok. Quiere decir que hay una visión introspectiva, hay una discusión, hay lectura, hay montones de usos de otros métodos que lo saben usar muy bien y combinados. Yo creo que sin renunciar a uno ni descartar a otro, hay que saber usar los medios para llegar a todos los niveles de las capas que está compuesta nuestra sociedad. Y bueno, los jóvenes si más bien arrancan desde los medios más cortos y más rápidos, pero también saben integrarse muy bien en programas radiales, en escrituras más largas, en desarrollar ideas más profundas. Por lo tanto, yo no comparto con mucha gente que dice que la juventud, bueno, está perdida porque todo le da igual, son ignorantes. Yo no comparto para nada esa visión. Sí sé que la juventud está amenazada, que es diferente, está amenazada por un montón de cosas, entre eso el flagelo de la droga, obviamente. La falta de oportunidades, un mundo que no le supimos dar como corresponde. Son cosas que no le podemos cargar a los jóvenes que hagan lo que no hemos hecho nosotros como nuestra generación, ni lo han hecho nuestros padres ni nuestros abuelos, que venimos con un déficit en materia humanística y en materia de relación con nuestro planeta, un déficit garrafal. No se lo podemos tirar a los jóvenes, estoy hablando como jóvenes, esa camada de 35 para abajo, ¿no? Que hagan ellos lo que no hicimos nosotros, lo que no han hecho nuestros padres, lo que no han hecho nuestros abuelos, y que encima ellos tengan que cargar con eso y a su vez portarse bien, y no hacer ellos, no pasarle a ellos nada, ningún pasivo ambiental, o un pasivo feminista, o un pasivo de desarrollo a su descendencia. O sea, difícil tarea le estamos dando a esa juventud si no tomamos conciencia también las generaciones anteriores de que tenemos que poner las barbas en remojo, los pies en polvorosa y ponernos a trabajar. Entonces, yo soy un fiel defensor de que no hay que decir que las cuestiones ambientales, las cuestiones del feminismo son cosas de los niños, para los jóvenes o para no, es para los grandes también, o sea, no para las generaciones que estamos ahora y las generaciones que nos antecedieron. O sea, hay que mirar para adelante, pero siempre con el retrovisor puesto a la vista, porque tenemos que corregir cosas desde atrás. No es que no se pueden revertir algunas cuestiones. Por lo menos pienso eso, es mi opinión respecto al tema. ¿Qué pasa? Hola, compás, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles a los ambos allí que están desgranando la realidad de la juventud intergeneracional, podríamos decir, porque mencionaste menos de 35 y seguramente ese menos de 35 tiene algún hijilio por ahí o una hijita de 8 o 9 años que son justamente quienes más preocupados están por la problemática ambiental, así que, y son los que de alguna manera empujan a esos menos 35 y más 35 también, porque al abuelo le están cuestionando si ponen o no la semilla en el cantero, así que esto me parece importantísimo, cómo cuidamos nuestra gran casa, que es este planeta que nos toca vivir, y que estamos acá tratando de mantenerlo y que no lo terminen de fundir, porque el planeta se está prendiendo fuego. Y verdaderamente nosotros encontramos que a los políticos de gobernantes de los países centrales les importa muy poco. Es más, utilizan guerras e incendian más a la tierra, así que esto es importantísimo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a tratar de esto? Porque a mí me encanta el activismo, la militancia, pero me preocupa más lo que es institucional,
lo que son las currículas escolares que no paran justamente de seguir repitiendo lo de hace 3 siglos atrás. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a modificar y cómo vamos a incidir nosotros? ¿Cómo creen ustedes, sobre todo con estas elecciones que ha habido, con los legisladores? Bueno, Norberto, vos en Tucumán estás más que prendido fuego desde mucho antes, y bueno, entonces, ¿qué pasaría, no? Si se van a cambiar o no, que se van a poder incidirse o no, ¿cómo perciben ustedes esta situación? Sí, es bien compleja porque es el eje fundamental, la columna vertebral de todo cambio tiene que ver con la educación. Y en el caso de aquí de Tucumán, y yo creo que no es distinto al del resto de las provincias, es que en el tema educativo, lo ambiental, si más bien está presente, no está presente con la fuerza que requiere estarlo, porque se sigue educando a los muchachos a no tirar el papelito en el patio, y ya que eso es educación ambiental, cuando estamos confundiendo educación ciudadana de última como si fuera ambiental. Pero yo creo que estamos llegando tarde con lo que es la educación ambiental, cuando ya la humanidad necesita una transformación ecológica, que no la podemos hacer a través de la educación ambiental. No sé si me explico. La educación ambiental es una herramienta, pero no es suficiente, es necesaria, pero no suficiente para hacer ese clic, ese cambio civilizatorio que requiere que la humanidad vuelva al planeta. No sé si me explico. Esa cuestión de volver a percibirnos, no de hacer cosas y no dañar el ambiente, sino trabajar, volver a trabajar con el planeta, con todas las tecnologías que tenemos, de manera que hoy, si hay limitantes en serio que tienen que ver con el funcionamiento de los ecosistemas, bueno, la ciencia, la tecnología y todo el conocimiento acumulado en la humanidad tendría que decir, bueno, lo principal es no destrozar los ecosistemas y su funcionamiento, porque el ser humano, con toda su tecnología, depende, al fin y al cabo, del funcionamiento de esos ecosistemas. Y yo creo que hoy la educación va 50 años atrás de eso. No terminamos de afianzar la educación en lo ambiental, que ya está la demanda de una educación ecológica que es mucho más profunda, mucho más a fondo, porque tiene que ver con algo transversal, que tiene que ver con los valores, con la filosofía, que tiene que ver con el ser humano profundo, que es el que va a desarrollar las nuevas tecnologías, que es el que va a desarrollar una nueva cultura, que tome dentro de sí esta limitante de los ecosistemas para decir cuáles son los límites o cómo nos adaptamos a los límites, que ya no son los límites que el hombre y la imaginación se proponen, sino usar la imaginación del ser humano con todos sus conocimientos para adaptarse a esos ecosistemas y no alterarlos, y seguir generando bienestar humano, no esa relación ecológica que viene a posterior. Esta exterminación del hombre por el hombre no deja de ser una relación ecológica conflictiva, intraespecífica entre los seres humanos. Así como en el ecologismo, que se basa en la ecología, te dice que están las relaciones intraespecíficas entre los individuos de una misma especie, y después la interespecífica, que es esa especie con las demás. Bueno, el ser humano, con esto que está pasando en Gaza, con esto que está en la geopolítica, con todo, estamos relacionándome, es una relación ecológica permanente que tenemos los seres humanos, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra familia. Si empezamos a internalizar desde la educación que el ser humano como Homo sapiens, una especie más en este planeta, tiene en el quehacer diario múltiples relaciones ecológicas, y cambia el enfoque, cambia la visión sobre todo, y a eso tiene que apuntar la educación, y estamos a año luz o va muy lento. Ni hablar la formación de los políticos. O sea, la política
ni por las tapas de esto que estamos hablando nosotros. Hay algunos funcionarios, puede haber algún militante político con algún cargo actualmente electo, que se pueda ver más interesado en algunos aspectos ambientales, pero profundizar en la cuestión ecológica del ser humano, que es hablar de todos estos temas, estamos todavía lejos, pero lo importante es que al menos desde los espacios como estos lo empecemos a dialogar, porque también lo tenemos que dialogar entre los que estamos parados de la misma vereda. No sé si me explico, porque tenemos que nosotros convencernos primero y después ir por lo demás. Y si queremos cambiar en el sistema educativo, mucho más todavía. Ariana. Sí, no, una cosa para agregar que digo, se hace muy difícil la educación ambiental en el contexto de un gobierno que niega el cambio climático, totalmente un presidente que es negacionista totalmente. Yo justo hace un par de semanas hubo acá una conferencia sobre diferentes temas de tecnología y vino un científico español, Crespo, me acuerdo, José Luis Crespo, eh, un divulgador científico muy, muy importante. Más que nada para los jóvenes, yo me acuerdo que lo veía cuando era chica, en primaria, secundaria, y bueno, le pregunté qué opinaba sobre las declaraciones de Milei, que bueno, justo que fueron recientes, hace un mes, creo que lo entrevistaron desde un medio internacional, y había dicho que, no sé, los papers, los papers científicos, si no tenían el término del cambio climático, no los financiaban, ¿no? Como una especie de conspiración. Y bueno, obviamente negó de vuelta el cambio climático. Entonces digo, se hace muy difícil hablar de educación ambiental en este contexto. Y aparte también, que decía Norberto, si lo querés encarar como un tema que no sea de educación cívica, o sea, cuando por ahí se encara más en las escuelas como la importancia del reciclado, que obviamente es muy importante, pero se dejan de lado conceptos como justicia ambiental o de críticas sociales que se puede hacer al capitalismo y que bueno, aparte en este gobierno son perseguidas estas ideas. Ya están habilitadas, creo que las líneas para que cualquier estudiante pueda llamar y denunciar adoctrinamiento por parte de un docente. Entonces, nada, como que se hace muy difícil hablar de esos temas en las aulas. Si me permiten agregar a lo que dijo Adelante, comparto totalmente lo que dijo, porque eso es la realidad a nivel nacional. Hay algunas provincias que todavía resguardan la cuestión ambiental en la cabeza del gobernador y tratan de continuar un poco con algunas políticas ambientales, en el caso de Tucumán muy levemente, muy pobremente, pero es cierto, ante un contexto tan negacionista, es imposible institucionalmente avanzar con estos temas. Ahora, ¿vamos a quedarnos cruzados de brazos porque institucionalmente no se puede? ¿O vamos a empezar a trabajar como sociedad por abajo, usando estos espacios como los que tenemos ahora, compartiendo con ustedes y llevando a la acción concreta cosas transformadoras? Porque este gobierno en algún momento se va a ir, pero nosotros tenemos que salir fortalecidos de esto. Entonces, la fortaleza no va a estar porque este gobierno reconozca lo ambiental. Anteriormente teníamos un gobierno que sí lo reconocía, pero tampoco tuvimos un camino lleno de flores para poder hacer cosas. De hecho, mientras no existe un concepto que no sea el que te impone los imperios, qué cosa es lo ambiental y qué cosa no, y qué cosa se toca y qué cosa no, por más progresista que sea el gobierno, la cuestión ecológica nunca se va a profundizar. Y estoy hablando no solo de la ambiental, la ecológica, que hoy es lo que hace falta en la humanidad, que nunca vamos a llegar con un gobierno como el de Milei, eso está por demás de claro, pero nosotros no nos debemos quedar de brazos cruzados solo porque a Milei no se le canta o reconocer lo que es evidente, ¿no? Entonces, la propuesta de salida que hacemos ante esto que decía Ariadna recién es trabajar por fuera de las instituciones gubernamentales.
hay que fortalecer la ONG. Yo soy profundamente convencido y me toca discutir con muchos amigos acá que la ONG es un factor de cambio. Ya dejaron de ser los políticos. Fíjense qué grave está la cosa, que ya los partidos políticos en el mundo dejan de ser esa caja de resonancia de los problemas de la humanidad. Hoy muchas ONG son las que cumplen ese rol de cambio, de proyectar, de armar programas, de armar planes que se puedan llevar adelante, y ya los partidos es como han quedado vacíos. Y en el caso nuestro en Argentina ni siquiera presentan plataformas, no hay ideas. Entonces, tenemos que trabajar por fuera, nos guste o no nos guste. Vamos a tener que seguir trabajando a pesar de mi ley. Ahora, ¿vos pensás que es intencional que los partidos políticos justamente estén en decadencia cuando dentro de ellos no hay discusión? Estas discusiones que estamos teniendo nosotros dentro de los partidos políticos no se hacen, por tanto no lo tienen en agenda, por tanto no les interesa, por tanto no van a presentar ni proyecto, y si les llevamos algún proyecto nuestro probablemente termine en el cajón de alguno de los legisladores o terminen como los tucumanos, Jujeño y demás, votando el RIGI, o en el caso de funcionarios nacionales, populares o como quieramos decirle, ir a buscar a Mecorot para que regule el agua, que es nuestro bien más preciado. Entonces, Exactamente. esto es lo que a mí me preocupa, compás. Por eso el desafío está, yo ya prácticamente no creo en los partidos políticos, lamentablemente. Creo más en un club de barrio como elemento de transformación que en un espacio de partido político. Me van a decir que yo estoy atentando contra las instituciones de la política. No, para nada. Pero ya estos sistemas, la gente no está yendo a votar, y no es solo en Argentina, está convulsionada la humanidad en todo el globo. O sea, acá está en crisis los procesos de representatividad y los instrumentos que por lo menos en Occidente se han creado de hace 500 años para acá. Y no tiene por qué ser estanco. Y bueno, estamos en procesos de cambio. En el medio nos salió Milei, que nos quiere llevar a un siglo para atrás, que son las cosas que aparecen en estas transiciones, en esos grises que aparecen los monstruos. Entonces estamos teniendo ese tipo de monstruos. Ahora, ¿qué capacidad de reacción? Pero no ya de resistencia, sino una reacción que transforme y empuje como un contraataque, que estamos obligados a hacer los que militamos abajo, los ciudadanos comunes, que la única que nos queda es organizarnos en clubes, en asociaciones, en fundaciones, los que puedan, y tenemos que apoyarnos uno con otro, la miseria de uno con la miseria del otro, porque no somos ninguno rico, no tenemos la capacidad ni financiera ni de fuego que puedan tener ellos, para encima no solo resistirle, sino transformar, salir. Cuando caiga Milei no podemos salir a decir el mundo es como estaba antes de Milei. Nosotros estamos obligados a construir propuestas, por lo menos para los jóvenes, a mí me preocupa mucho eso, un horizonte que sea viable, vivible para los jóvenes, y creo que en eso uno lo estoy tratando de construir con lo que me dan mi fuerza y mis recursos, y con mis compañeros al lado, con los que puedo, porque encima no todos tiramos parejo, no todos tenemos las mismas convicciones, algunos más, otros menos, pero con lo que hay que ir haciendo esta mezcla, esta amalgama, para ir construyendo un mundo mejor, que estamos obligados a hacerlo, a pesar del vaciamiento ideológico que tienen los partidos, y sinceramente ya me tienen sin cuidado los partidos. Yo ya sé de antemano que te van a decir que bien, Norberto, porque estoy harto de participar y que te dicen lo mismo. Qué bien, Norberto, todo está perfecto, pero vamos para adelante, y resulta que a la vuelta de la esquina ya se juntan a comer un asado y ver qué van a hacer mañana, nada más. Y estos temas no se discuten. Pero igual sigo yendo. Yo creo que todos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser como esa gota que hasta quebrada la piedra, sabiendo que en algún momento esa piedra la vamos a tener que romper y salir con algo nuevo. Ariana.
Bueno, yo en eso quizás no coincido tanto, creo que los partidos políticos son claves para llevar transformaciones la realidad, pero bueno, entiendo obviamente que muchas veces no es suficiente, casi nunca es suficiente, pero bueno, sí creo que, por ejemplo, el peronismo ha impulsado varios proyectos ambientales, como no sé, los bosques, la ley de bosques nativos, entre otros, que bueno, me parece que tiene que haber una acción conjunta entre asociaciones civiles y partidos políticos. Tiene que estar esta acción conjunta. Pero bueno, sí entiendo obviamente que bueno, no es suficiente lo que se ha hecho en materia política, pero frente a lo que estamos viviendo en el gobierno de Milei, me parece que es fundamental apostar por otra alternativa, y que bueno, las elecciones son claves para lograr otro tipo de representantes que puedan llevar a cabo proyectos que cuiden el ambiente. Sí, Bien, quisiera agregar, acá viene un gran debate y esto me está gustando, se está no, poniendo lindo. está muy No, le están interesante. diciendo que hay, perdón Roberto, que hay unos minutos. Yo quiero decir que es genial que esto esté saliendo porque verdaderamente el descreimiento en los partidos tiene que ver con esto que vos dijiste, Ariana. Varios proyectos como la ley de bosques nativos, como la de glaciares, y después los legisladores mismos del partido no la votaron. Entonces, y como si fuera llovido mojado, van y traen a Mecorot para que regule las aguas. Entonces, y como si esto fuera poco, también votan una ley, o sea, legalizan una deuda externa que nos atravesó de ilegalidad absoluta, bancando, y que hoy tenemos que hacernos cargo y que quedó como que era del campo nacional y popular esa deuda. Entonces, acá es qué partidos tenemos que conformar, porque seguramente los legisladores del compañero Norberto fueron los primeros a estar en la vereda de enfrente y justamente son peronistas, asumieron como peronistas y saltaron a la vereda de enfrente para reventar todo lo que era nacional y popular. Y Esto es lo que que quiero que veamos y sigamos el debate. Ahora, Norberto, una cosita y vamos a la música. A ver qué decías. quería agregar un dato en función de lo que comentaba Ariana, respecto a la ley de bosque y la ley de glaciares. Si más bien se hizo en la gestión de una gestión peronista, a mí me tocó sufrir el proceso, porque yo ya venía militando y todos hemos aportado la ley de bosque, que era la ley Bonazo en su momento, y después la ley de glaciares, que era mucho mejor de la que terminaron aprobándose, porque no nos podemos olvidar que en ese momento la señora presidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la vetó las dos veces, una vez a la ley de bosque y fue reprobada por modificaciones en las cámaras, y vetó también la ley Por de eso lo quería. glaciares, donde introdujo intereses de las presiones de las corporaciones mineras para que salga la ley que está actualmente. También tenemos eso, o sea, hay mucho, bueno, ley de medios, ni hablemos, hay varias cosas que yo no digo que hayan estado mal, que siempre hubo un gobierno peronista fue el que empujó por lo menos empujó la vara para adelante, pero no fue suficiente porque en el fondo se siguen los que mandan no es el peronismo, el que manda es el imperio internacional. Entonces te pone esos límites que nosotros estamos obligados como ciudadanos de pedirle a los espacios políticos que hay que romperlo, porque no hay posibilidades para ninguno de nosotros si no rompemos esos límites. Eso quería agregar. Muy bien, seguimos el debate en el próximo bloque. Ahora le vamos a pedir a Dayana, que tan gentilmente nos ayuda en este programa, que nos pase una música y continuamos.
río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral, bordeando el camalotal, al Cusurubí dorado, van navegando a mi lado por el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en tus orillas está. Azul el jacarandá, aromo su rama de oro, derramando su tesoro por el río. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar, el río Paraná. De silbar. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el toper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias.
dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. No has visto la muralla que pinté tras tu ventana. Sé que intentarás cruzarla. Es paisaje verlos escalar y caer. Sé que intentas suavizarme con un shot y confundes mis palabras con amor. Luego ríes y crees que estuvo bien. Tus amigos callados ven. De memoria me sé tu juego. Desde niña a mí me dijeron lo que debo hacer. Guarda silencio. Siéntate bien. Es tu culpa si quieren mirarte. Si te dañan, ¿quién te va a creer? Guarda silencio. 100 años más me han querido tener bajo tierra, pero Muchas gracias, Diana, siempre tan precisa y solidaria, porque es realmente muy solidaria la compañera que está en operación. Bien, seguimos con el debate que dejamos pendiente en el bloque anterior. ¿Qué les parece? Bueno, no, estábamos en esta cuestión de los partidos, ¿verdad? Mirá, yo creo que con Ariadna me temo hacia la distancia que militamos en el mismo movimiento. Pues yo milito en el movimiento del peronismo, pero no en el partido PJ. Ni dentro del movimiento, otro movimiento que se llama Federales, que acá, después de una buena discusión, ninguno ha votado por la lista de Jaldo, que es el gobernador de acá, porque se ha votado a la izquierda muchos y muchos anularon el voto. O sea, cuando tenemos que empezar a ver que hablamos de los partidos, pero nos olvidamos de hablar de los movimientos, que son importantes, que son movimientos sociales. Y no podemos negar que el peronismo ha sido un movimiento único en toda Latinoamérica. Sí, más bien creo que no fue el que llevó a la tercera posición a lo más profundo, digamos, la desarrolló más acabadamente, pero tampoco, yo discuto con muchos compañeros de que la tercera posición tampoco es una creación peronista, ¿no? Sino que ha sido lo que aprendió el general en Italia en la primera etapa del fascismo. Ahí aprendió la unidad del capital y el trabajador como eje fundamental. Entonces eso también me llevó a discusiones adentro, pero ¿qué tendría que ver todo esto para discutir las cuestiones de los ecosistemas? Pero era, en cada movimiento con su característica había que tomarlos y para empezar a discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, el desarrollo de la robótica, las juventudes, el feminismo, todo eso metido en un paraguas de cambio climático que no nos da respiro. Acá en Tucumán, en este momento, están haciendo 40 grados. Y se espera que mañana a la noche tengamos 6 grados. O sea, amplitudes térmicas de ese tipo que nos quieren matar el planeta. Entonces, sobre todo los tucumanos, tal vez por la traición que hay con todo esto. Pero bueno, lo que yo adoro del peronismo es que es tan amplio que hasta nosotros nos traicionamos a veces entre nosotros, o sea, nos damos para todo. Pero si no estoy equivocado, creo que por ahí vamos, o no, Ariadna, militamos más o menos lo mismo. Pero objetivamente en el tema de la ley de glaciares, en la ley de bosque, porque en definitiva, a pesar de la ley de bosque, se triplicó la superficie deforestada en la República Argentina. Tenemos el ecosistema chaqueño
muy, muy devastado. Ya perdió el límite de la sostenibilidad del ecosistema, o sea que en términos sustentable, que no es lo mismo que sostenible, ya colapsó en manos de la soja, y la yunga es la que le está por seguir. Y cuando hablamos de proyectos de minería, por eso insisto que ya la educación no debe ser ambiental, porque si no, lo ambiental es como que va fraccionando y nuclea cosas que son locales nada más, pero no nos enseña la cuestión ecológica, que es decir, sin Chaco funcionando como corresponde, no hay posibilidades de yunga funcionando como corresponde. Sin llanura pampeana funcionando como corresponde, no puede haber Chaco, no puede haber Espinal, porque los ecosistemas no son elementos aislados uno del otro. Y fíjense que esto que les estoy diciendo tiene que ser incorporado como concepto político. No puede ser tomado como un concepto solamente técnico, que el problema que tenemos es que no hemos politizado muchas cuestiones del saber, que deberían ser hoy políticos. Hemos politizado muchas cuestiones técnicas de la economía, porque todos los políticos parece que fueran economistas, pero ninguno es ecologista. No sé si me explico. Entonces, cuando empecemos a entender que sin Alto Andí, cuando hablamos de litio, una posición ambiental, ¿qué va a pelear? Va a pelear para que no contaminen la extracción, o no se haga extracción de litio, ¿no? O las minas no contaminen. Pero estamos hablando de cosas fraccionadas, estamos hablando de cosas puntuales. El problema es que nos olvidamos que tanto el cobre como el litio forman parte de un ecosistema. De un ecosistema de alta montaña o de media montaña que si no existen condiciones aceptables de funcionamiento, no hay tundra. Sin tundra no hay bosque andino. Si no hay bosque andino no puede haber selva montana. Y así empezamos los efectos dominó que cualquier percepción ecológica en la política la tiene que tener. Y ese debe ser el rumbo que debe marcar el desarrollo. Por eso no se pueden seguir tomando decisiones a la ligera con respecto a la minería, con respecto al litio, o con respecto a los bosques y la soja y lo que sea, porque donde alteramos los ecosistemas, estamos alterando todas las relaciones que han hecho que la Argentina sea lo que es la riqueza natural que tenemos genuinamente, y que hoy se conservan algunos elementos en los parques nacionales. Y te lo dice alguien que es guardaparque nacional. Y estamos generando islas que dentro de poco tal vez ni existan porque este gobierno está desfinanciando los parques nacionales y vamos a terminar siendo islas devoradas por esta irracionalidad de no ver ecológicamente el país. Nosotros a la Argentina la vemos como una fuente de riqueza naturales, recursos naturales, como se acostumbra a decir, pero nada más. Y que después esos recursos los extraemos y después vemos qué medidas ambientales tomamos para remediar o para evitar tal cosa. Y nada de eso funciona. Y eso lamentablemente no espera que el enemigo lo entienda, no va a entender. Yo estoy peleando para que lo entienda el movimiento peronista dentro de Tucumán, dentro de lo que a mí me toca, pero lamentablemente debo reconocer que voy perdiendo por goleada esa pelea, pero bueno, la tenemos que seguir dando. Me imagino ahí en Buenos Aires, en otras provincias, lo que debe ser. Pero cuando uno habla de que desde la educación como eje fundamental, desde los jóvenes como esa fuerza de cambio que viene demandando, el feminismo que viene revolucionando todo, si no internalizan todo esto con un concepto ecológico de la política, y empecemos a ver que las distintas partes de nuestra Argentina, geográficamente hablando, están interconectadas unas con otras, estamos fritos en materia de desarrollo sostenible, porque la sustentabilidad ya la estamos jugando. La sustentabilidad del Chaco ya colapsó, la sustentabilidad de las pampas geográficas, ¿no? Ya está colapsada. Entonces, de ahí es que, no sé si te acuerdas, Ulma,
que cuando estuvimos en Córdoba yo proponía el tema del regreso al campo con las granjas mixtas. Y eso es una guerra campal que hay que dar contra los monocultivos de soja y la propiedad de la tierra en pocas manos, en pools de siembra. Entonces, mirad toda la que tenemos que remar para volver a decir que podemos hacer una Argentina con futuro, con los jóvenes, el feminismo y con todo por delante. Porque no implica volver a las cavernas, respetar los ecosistemas. Implica poner la inteligencia artificial, la robótica y todo lo que podemos hacer. Me podrán decir, bueno, pero se necesitan minerales para hacer todo eso. ¿Y qué tal si empezamos a reciclar en serio? Y dejamos de mentirnos con el recicladito que te enseñan en la escuela, que en definitiva sabemos que no funciona. Y que el sistema te deja reciclar, ¿saben hasta cuánto a nivel mundial? Hasta el 7% de lo que podés. Porque la voracidad, como decía Ariadna, todo debe ser rápido e informado, no te permite dar tiempo al reciclado de nada. Primero porque la economía, los modelos no te lo permiten. Supongamos, divaguemos, digamos, a eso hay que ajustarle números, obviamente. Pero si nos pusiéramos a hacer minería urbana para usar, reusar, reparar y armar cosas nuevas, que tenemos un proyecto de minería urbana dentro de Coprodesa, con pibes que van entre 12 a 15 años, que todavía no salieron del secundario, son de una escuela de fútbol con la que nos hemos hecho una alianza estratégica, iniciamos un proceso de minería urbana, le llamamos, pero no porque extraemos el cobre ni nada de los circuitos, sino extraemos parte que sirve de una computadora, de un celular, de una radio vieja y demás. ¿Saben qué están armando ahora? Que esperemos que a principios del año que viene ya podamos echar a andar el primer producto acabado de ese proyecto hecho por estos pibes. Cámaras trampa para fotografiar especies animales autóctonos. Están en eso. Y son cerebritos que no han llegado a la universidad ni salieron de la escuela técnica. Vienen de una escuela de fútbol cuyo contexto de violencia y de estar pegado a la amenaza de la droga es fatal. Eso es política. Eso es una política ecológica. Y si a eso lo podemos hacer en todo el país, ¿cuántas bocas de minas de cobre nos podemos evitar los argentinos de estar abriendo? En lugar de seguir sosteniendo un modelo de... como ecologistas no le decimos no a la minería, como dicen los ambientalistas. Nosotros lo que los ecologistas sostenemos es no al modelo minero, porque este modelo minero no nos permite hacer el reciclado, no nos permite desarrollarnos ni hacer nuestras tecnologías, porque se la están llevando toda, completita, sin valor agregado. En cambio, cuando empezamos a generar valor agregado al cobre acá, nos han dicho gente de la Lumbrera, que fue una de las primeras minas que hubo grande acá, que si acá en Argentina se industrializara el cobre, sería suficiente con una boca y media de mina y no haría falta ni perforar el resto de la cordillera. Y ahí tendrían tus nietos, Ariana, tus bisnietos, estarían garantizados con un montón de cosas. Y nos quedaría cobre encima para que los ecosistemas funcionen, porque también los ecosistemas absorben cobre, por ejemplo. Que tendría que ser una unidad para decir hasta cuánto podemos sacar de la cordillera. O sea, esas cosas son cosas que a mí me apasionan analizarlas, ponerlas en cuestión, pero en la política es difícil encontrar un eco para que digan, che, bueno, tendríamos que empezar a armar leyes y empezar a armar con las mismas universidades programas de investigación apuntando a esto. Porque las universidades tienen mucho que ver con todo esto, ¿no? Son las herramientas fundamentales. Es juventud, universidad, feminismo y la visión ecológica del país. Bueno, estoy coincidiendo en todo esto, pero lo voy a agravar un poquito más, digamos, porque esos mismos funcionarios, esos mismos dirigentes políticos que están dentro de un partido estructural, no solo ponen la cantidad de gente para votar, vuelvo a insistir, legalizar lo que era un delito internacional, como fue la deuda de Macri, sino que también, cuando están en el gobierno, lo único que de políticas públicas hace para estos ámbitos es reducir
justamente lo que tienen que pagar, las regalías que nos tienen que dejar y que no nos dejan ni al territorio ni nada, sino que solo devastan, porque presionan los sojeros, vamos a decirlo, y se les baja y se les baja y no pagan ni contribución por los peones que tienen, que cada vez son menos, porque tienen maquinaria de alta tecnología y no les importa pagar 10.000 millones por un super tractor tridimensional en sus ruedas para poder, o sea, ruedas orugas, para ir haciendo todo el trabajo en el campo, pero no pagan justamente las contribuciones para el peón de campo. Y cuando ese peón de campo quiere jubilarse, no tiene derecho a su digna jubilación. Este es un gran problema, pero también se les ha sacado el valor que debieran haber dejado, ¿sí? Entonces, porque extorsionan, no, las cosechas las vendemos cuando queremos. Entonces, como se necesitan dólares, se los ponen y dicen, bueno, sí, listo, no se les baja la tarifa y entonces van a 0 pesos, dejando todo el territorio devastado, porque vos viajás en colectivo y ves que se vuelan los campos, pero se vuelan en serio, no es joda esto, están desertificando el país y no hay ni siquiera. Yo me acuerdo que cuando estaba la resolución 2015, creo que era 215, 315, no recuerdo ya ahora el número porque la invierto, esa resolución hablaba, bueno, de hacer un fondo, todo lo demás, porque yo dije, bueno, que fuera fluctuante lo que ellos tenían que pagarnos hasta un 25 y 30% según el valor cuantitativo de las cosechas vendidas. Acá que yo decía, no, tiene que ser más, porque tiene que haber un 10% de recargo para la reparación de esos terrenos, de ese territorio que están devastando, porque lo están devastando con el monocultivo. Y cada vez es peor, y no solo eso, sino que contaminan las napas de agua efráticas. O sea, nosotros tenemos el guaraní totalmente intoxicado con los sulfatos y arsénicos y demás cosas que le tiran para tener la mejor cosecha de soja. Contra la roya, tal veneno, contra esto, tal veneno. Y ese agua después la tomamos nosotros. O sea que nuestra salud está totalmente en consonancia con esto de que hablamos de ecología, con esto de que hablamos de seguridad alimentaria, con esto de que hablamos de la industrialización y el valor agregado que debieran tener las cosas. Así que bueno, yo creo que llama la atención a nuestros dirigentes que están en el campo nacional y popular, que más bien parecen estar de la vereda de enfrente, a que tomen conciencia y esto, ¿no? De decir, escuchen, le traemos este proyecto para que lo discutan, porque nosotros vivimos y sabemos qué es esto. Y yo no lo veo que pase eso. De hecho, están discutiendo una reforma laboral de flexibilización absoluta. Y hoy casualmente estuvimos con Carlos Tomada en un acto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y bueno, y recordó que el trabajo debe ser reconocido con dignidad, y no lo que está pasando, que el trabajo no formal, que hoy es el día total, digamos, de los trabajadores, bueno, puedan ser reconocidos como trabajadores, que sea reconocido como trabajo y que tengan todos sus derechos garantizados. Entonces, pero la ley que viene no es esto, es todo lo contrario. Entonces, bueno, esto es lo que queremos nosotros que sigamos discutiendo, compas, para poder llegar a nuestros compañeros, porque nos van a tocar 2 años de muy dura situación, muy, muy, muy oscura el panorama, y bueno, vamos a esto, a ver qué aportamos nosotros desde acá. Yo quisiera sumarte a todo lo que acabas de desarrollar con el tema del acuífero guaraní, del cual también lo siento propio, porque en La Pampa, que es mi provincia, lo compartimos, al acuífero guaraní.
y el Tehuelche también, ¿no? Que es el que está más contaminado por la sojización. Ahora, si ustedes buscan en internet o tienen contacto con una organización que se llama Médicos por el Ambiente, ahí van a tener en detalle los efectos de la sojización sobre la población directamente. Y hablando de los derechos laborales, la cantidad de gente que se ha afectado con el uso de glifosato y agrotóxicos de distintos tipos, y la gente que ha fallecido y que está oculta, es impresionante. Entonces, es un desquicio ecológico lo que se está viviendo, es un ecocidio que se está haciendo en la Argentina en nombre de la sostenibilidad económica e incluso, y eso nos pesa a los que militamos dentro del movimiento peronista, en nombre de la justicia social. Porque el avance sojero también se hizo en nombre de la justicia social, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. La minería avanzó también en nombre de la justicia social porque se supone que lo único que había para extraer en muchas provincias cordilleranas eran minerales y que eso generaba mucho empleo y terminamos dándonos cuenta que no era tan así. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar en la política y cuando hablo de la visión ecológica de la política, es muy en serio, porque hoy todo esto que llamamos desarrollo ya sabemos que no tiene nada que ver con desarrollo, que cuando hablamos de desarrollo sustentable, cosa que a mí me pone de los pelos porque ya le empezamos a poner apellido al desarrollo y para mí el desarrollo o es sustentable o no es nada, prácticamente, porque es esto lo que tenemos, que puede ser pintado, maquillado ambientalmente de montones de cosas, incluso maquillado de justicia social, y no lo es. Si uno ve la cantidad de gente que ha muerto por consecuencia del glifosato, escuelas fumigadas, pueblos que han desaparecido, cómo la producción agrícola empujó a que se destruya las vías ferroviarias, las conexiones ferroviarias. Yo hoy trabajo en el ferrocarril aquí en Tafí Viejo y la conectividad ferroviaria no tiene nada que ver con la que hemos tenido a mitad del siglo XX, ni siquiera desde la década del 90 para acá nos hemos quedado prácticamente el interior aislado y solamente conectado por trenes de carga. Donde yo trabajo solo pasan la carga de azúcar, de grano de las sociedades rurales, el azúcar del Ledesma, que para qué vamos a hablar sobre el Ledesma, y después todos los cementos de Minetti, todos los que son la gente que carteliza la economía de la República Argentina. O sea que está usando un bien público al beneficio del 1% de nuestra población. ¿Quieren descalabro más ecológico que ese? Es imposible, no sé dónde vamos a ir a buscar otro descalabro más ecológico que ese, que involucra a todo un país y todos los ecosistemas del país. Porque no es solo que involucra las regiones por población, también las regiones por ecosistemas. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos para pelear y empezar a dar vuelta a esta torta? El pueblo de manera aislada, porque hoy no tenemos representantes, más allá de los partidos, hoy en día, si va bien son una herramienta, pero son una herramienta que quedó sin fuerza, está totalmente cooptada por otros intereses, en el mismo movimiento al cual yo pertenezco, que es el peronismo, más popular, de base y todo demás. Es como que estas discusiones no se dan, porque cuando uno quiere empezar con estas discusiones, inmediatamente sos comunista, inmediatamente sos de otro planeta, raro, que no tenés idea de la realidad, justamente porque la realidad es tan compleja, tan complicada y tan jodida para nosotros, que si no la abordamos de alguna forma, esa realidad nos va a llevar puesto. Estos temas de las temperaturas, ahora se viene otra sequía, dicho sea de paso, ¿no? Ya está anunciada una gran sequía que va a tirar por tierra las próximas cosechas. Entonces lo va a agarrar a este gobierno de Milei. ¿Se acuerdan cuando lo agarró a la época de Massa?
porque gobernaba la expresión peronista, era la inutilidad de los peronistas, Cristina Kirchner era más o menos la que envió la sequía. Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Que riesgo Cuca de vuelta? ¿O van a echar la culpa a los ecologistas? ¿Qué van a hacer? Un tipo que no cree en el cambio climático. ¿Cómo va a explicar, cómo va a gobernar con eso? Bueno, ya sabemos cómo lo va a hacer. Pero, compañeras, yo creo que esto que estamos debatiendo ahora es el eje por el cual hay que seguir trabajando. Hay que seguir peleando con o sin los partidos políticos, con o sin los movimientos más politizados que tenemos en la Argentina, si es que no terminan de interiorizar en la política estas cuestiones, estamos gravemente heridos de muerte. Entonces no hay posibilidad ni para los jóvenes, se van a seguir estudiando y yéndose del país. No vemos, y no son solo problemas económicos, son económicos y ecológicos. Porque si vamos a la raíz de la cosa, la economía es la administración de la casa, y la ecología es el estudio de la casa. Entonces, ¿cómo podemos administrar una cosa que no la conocemos? Una cosa tan básica como esa. No hace falta ir a las teorías de Adam Smith, ni nada de eso. O sea, para que la discutamos con la gente del barrio hay que decirle, la economía es esto y la ecología es esto. Y los economistas entienden, son los que militan la parte económica, y los ecologistas, que es el rol que por lo menos uno asume, milita socialmente los elementos de la ecología aplicados a la política. Para que haya una amalgama ahí, empecemos a cambiar la visión del desarrollo, al menos en el pueblo nuestro, en los locales nuestros. Y eso es lo que hacemos desde Coprodesa con proyectos chiquitos, porque siempre hay que empezar por proyectos muy chiquititos, que uno los permita, que es importante siempre. Creo que las compañeras están por empezar un proyecto allá en Campo Mayo, ¿no? Bueno, lo importante siempre es evaluarlo en el camino, hacer los números del proyecto, para saber el impacto que va a tener, cuáles son las correcciones que hay que hacer, y todo eso. Entonces, y aunque parezcan proyectos ingenuos, aislados y todo lo demás, hay que hacer una gran ola, que ya vamos a hacer un océano dentro de no mucho, y con la fuerza de los jóvenes y montados en la ola del feminismo. Hablando de feminismo, voy a introducir algo muy simple, un comentario que escuché en el micro cuando volvíamos de Corrientes, del encuentro de mujeres que se realizó allá, y una compañera le decía a la otra, viste, ya casi no se ven, el otro día vi un bichito de luz, viste, casi no se ven. ¿Sabés qué? Dice, mis hijos ya no los van a ver, no van a conocer los bichitos de luz. Esa fue una conversación que escuchamos, ¿no es cierto?, Nelly, en el colectivo, mientras volvíamos de Corrientes. Tan simple y tan profunda a la vez, por justamente todo lo que se está comentando en este momento. Y estoy de acuerdo con que hay muchísimas cuestiones que se han llevado mal, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo con el tema de la ecología. Coincido totalmente con que no se toman las decisiones políticas adecuadas, y cuando a veces hasta se tienen las herramientas tampoco se profundiza y se corrige lo que hay que corregir, también dentro del sistema educativo, pero bueno, como estamos ahora, ya es una cuestión de decisión política. Justamente el RIGI está funcionando porque fue aprobado, ¿no es cierto? Pero en realidad no tendría que haber sucedido eso. Se le tendrían que haber sacado las facultades extraordinarias al actual presidente para que justamente no aplique esta aberración que es un extractivismo que no solo contamina y que solo se llevan las cosas, sino que tienen absoluto poder de hacer lo que quieran, de no rendir cuentas. Si en algún momento sube otro tipo de gobierno,
ni siquiera ellos están cubiertos, no le podemos decir nada, no lo podemos demandar, no le podemos reclamar, porque lo que se pierde en cuestión ecológica es irreversible, pero ni siquiera podemos recuperar algo en cuestión monetaria, ¿no? O sea, es una entrega absoluta y terrible. Entonces, bueno, eso también es de mi parte, voy desde el bichito de luz a esto, al RIGI y a las facultades extraordinarias que nuestros propios legisladores que han tenido la oportunidad de hacerlo, de sacarle las facultades extraordinarias, no lo hicieron y bueno, ahora con estas últimas elecciones, bueno, ahí estamos. Y para esto, bueno, quería conocer qué le parece a Ariadna todo este tema de la ecología, si en la universidad hablan de este tema, si lo tocan, si ve que hay cantidad de jóvenes que también se prenden, ¿no? con este tema, si me permiten. Yo ahora igual estoy en el CBC de Diseño, Imagen y Sonido, pero cuando estaba en Derecho, yo antes estudiaba Derecho, dejé la carrera por la actual. Sí veía que había materias quizás o cátedras con inclinación en temas ambientales. Bueno, tenía una materia de derechos humanos y garantías constitucionales que bueno, había una gran parte me acuerdo, ¿cómo se llama esto? De la currícula, que era sobre las leyes ambientales que había en materia internacional. Entonces, bueno, en la Facultad de Derecho sí había bastante conciencia ecológica, habían congresos que se organizaban, uno me acuerdo que lo había organizado Lorenzetti, me parece, un juez de la Corte Suprema, pero bueno, desde Diseño, Imagen y Sonido, todavía no sé muy bien, porque al no entrar en la carrera, estoy en el CBC, no sé bien cómo es la organización. Sí sé que hay muchos proyectos que tienen enfoque en causas sociales. En la facultad hay un grupo de compañeros que están llevando a cabo un proyecto para crear una serie de videominutos sobre lo que está pasando en Palestina. Entonces, nada, sí hay mucho énfasis en, en luchas sociales. Y nada, sí lo veo por ahí desde otro lado. Yo ahora estoy ayudando en una vivienda social comunitaria, donde sí es un tema las luchas climáticas. Y bueno, eso. Cuando decís que hay, ¿te referís a una organización desde el centro de estudiantes o a las agrupaciones independientemente en las facultades? Es una independiente, en realidad es un grupo de trabajadores de la industria audiovisual que tienen contacto con estudiantes y que bueno, se organizan desde ahí. Del centro de estudiantes no vi, la verdad, que se organizaran sobre estos temas. Bien, esto vemos lo lejos que está, ¿no? El centro de estudiantes fue ganado en la UBA en varias facultades por el peronismo, ni más ni menos, compañeros. Y antes nos molestaba la franja. La franja tenía su pequeño desvío de atención a lo ecológico y demás. Vos mencionaste a Lorenzetti en Derecho, no nos olvidemos que Lorenzetti es experto en derecho ambiental y da la casualidad de que cuando se organizó ese evento fue para vender su último libro en ese momento. Ese es el interés de él, no es alguien que justamente cuando tenga que sentenciar lo haga desde una óptica o una visión de ecologismo, sino que justamente deja bastante que desear en la materia. Lo digo con conocimiento de causa porque he visto sus firmas y sus artículos 280, que es el planchado de los expedientes con causa de medio ambiente. Esto es lo que quiero, o sea, son falsedades ideológicas para preservar un statu quo de atornillarse en un espacio, digamos,
y que tienen varios de estos personajes y que lamentablemente nosotros somos pequeñas hormiguitas que nos encargamos de ir mostrando y denunciando estos haceres. Existía, y de hecho yo cuando cursé la materia de Derecho Ambiental. De hecho fue la última que tengo en la libreta porque las demás no la habían hecho, bueno, por todo un quilombo, y así que bueno, y justamente es tanta la problemática que tomé como trabajo la Convención Internacional sobre los Derechos del Agua y contra la desertificación. No es casual, digamos, que es un tema que vengo de vieja data teniendo cuando Argentina es uno de los garantes de esa convención y que obviamente está muy lejos de respetarla, muy lejos. Así que bueno, esto es prácticas que nosotros tenemos que ir saneando y cuidando para poder desenmascarar a todos aquellos que nos vienen a decir que son la bandera de la libertad de nuestra segunda independencia, digamos. No lo son, esto es clarísimo. Y sí me preocupa que vos estás en las facultades sociales de la UBA. No, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanística. Ah, bien, no pensé, o sea, fíjate vos qué lugar, cuánto más que debiera trabajarse lo ecológico como hábitat ahí, ni más ni menos. Todo un tema, ¿no? Que tendría que haber materias que todo se referenciara hacia si esa estructura, los edificios que se hacen, están o no dentro del marco de la ecología y todo esto. Así que bueno, sigamos este debate porque para mí es importante que nosotros alcancemos, llevemos voces a nuestros compañeros, a nuestros hermanos que están bastante imposibilitados quizás de tener un medio donde expresar la necesidad de que esto cambie y de ser escuchados, ¿sí? Que Norberto, sé que tenés un montón de cosas ahí que estabas por decir, vamos. Bueno, con el tema que decía Ariana de los espacios públicos y de la arquitectura, aquí en Tucumán, en la Facultad de Arquitectura, siempre lo enlazo con la fuerza del feminismo y con los jóvenes, ya que estamos con la temática. Hay una camada de arquitectos, estudiantes y sobre todo arquitectos que ya están recibidos y son docentes de trabajo práctico y demás en la universidad, y estamos compartiendo espacios en común sobre la pelea anti-extractivista del espacio urbano. Y uno de los casos que estamos luchando ahora es para que no dejen el espacio donde está la estación terminal del ferrocarril Mitre, que es el que une Buenos Aires con Tucumán. Milei se lo entrega a Jaldon por una deuda de la nación a la provincia, y la provincia a su vez, como coparticipa a los municipios, se lo entrega a la municipalidad de San Miguel de Tucumán, a la intendenta Roxana Chan. Y son 3 manzanas. ¿Y con quién creen que fueron a hablar las autoridades del gobierno municipal? ¿Con las universidades? No. Fueron a golpear la puerta en la Federación Económica de Tucumán y trabajaron con la Cámara de Construcción de Tucumán y con la Cámara de Desarrolladores Urbanistas. O sea que los tipos rimbombantemente, sin ningún pelo en la lengua, armaron proyectos donde dice, no tiene que llegar más el tren, levantemos la vía, hagamos una restauración de la vieja estación, porque es de los ingleses de fines del siglo XIX, lindo shopping, y ponemos propiedades horizontales de 18 pisos y podemos meter 30.000 personas ahí. Y salió una movida de la Facultad de Arquitectura e incluso del Colegio de Arquitectos de Tucumán a convocar a pelear para que eso no ocurra. ¿Y quiénes encabezaban la mayor parte de toda esta pelea? La jefa de cátedra, chicas jóvenes,
que tienen con esa nueva impronta de pelear por lo urbano. Y bueno, y ahí nos sumamos los que trabajamos en el ferrocarril, las ONG y todo, y estamos en pleno combate en este momento. Combate en el sentido de que ellos quieren ir a avanzar, te muestran los números, la verdad es que se hacen multimillonarios los tipos haciendo eso. Tratamos de incidir también con números, porque a veces que en la pelea esta así uno se imagina cuando dice entra en combate, que nos vamos a agarrar a tiro. No, el combate es cuando empezamos a hacer los números, ellos te reflejan los números, y el tema es que nosotros tenemos que aprender a veces, de este lado, a veces estamos medio en déficit en eso, de que no somos capaces de transformar en números financieros, económicos, lo que hacemos de este lado. Por ejemplo, ¿cuánto de que siga llegando el tren, cuánto se ahorra el Estado en gastar en muertes o en accidentes de tránsito, en montones de otras cosas? Por ejemplo, hay que hacer números para este lado. Ahí tenemos que usar los economistas que administran la casa, que nos ayuden a hacer los números para este lado. Y empezar a hacerle la guerra, en eso estamos. Porque si no, ellos con los números, en la concreta te la ganan contra estamos peleando de decir, la cosa concreta que se refleja en números versus cuestiones que tienen que ver con valores humanos. Y si a los valores humanos no le ponemos números para enfrentar a este enemigo que no entiende de valores, vamos a estar perdidos. Que es lo que nos pasa cuando yo militaba como ambientalista, me harté de cortar ruta, me han golpeado, he recibido tiros, me han cortado. Y ellos siempre en función de los números te refregaban en la cara y avanzaban y avanzaban y avanzaban y conseguían el apoyo institucional. Y nosotros nunca fuimos capaces de poner en valor numérico cuánto cuesta el aire, cuánto cuesta respirar, el agua, y somos enemigos de eso, de ponerle números a cosas que son profundamente biológicas y humanas, pero yo ya estoy tratando de aprender y hacerlo, aunque me cueste, porque es la herramienta que tenemos para comparar. Y hemos dado vuelta a algunas cosas en función de darle los números. Es decir, cuando dimos pelea con las antenas de alta tensión que querían instalar en zonas urbanas, la dimos vuelta cuando aprendimos a hacer los números de cuánto se gana en salud pública, cuánto se gana en mejor calidad de vida, incluso cuánto vale la propiedad privada de la gente que vive cerca de una antena de alta tensión, a cuánto vale ahora que no la tiene. Entonces, toda esa jugada que son armas que tienen enemigos, las tenemos que tener de este lado también para complementar. Así que, bueno, es parte de la pelea, pero fíjate vos cómo se va dando. La mayoría son mujeres, chicas jóvenes, porque tienen 32, 33 años para abajo, muchas estudiantes, son las que van al frente. Y bueno, incluso arquitectos que ya son de renombre y todo lo demás, se suman después aportando su conocimiento y todo lo demás. Pero el empuje de la juventud y del feminismo se lo nota. No hay cómo negarlo eso, ¿no? Por más machirulo que uno sea y todo lo demás, no se puede negar la realidad, ¿no? Entonces, esto es así. Y ahí se une lo ambiental con el tema del extractivismo en este caso, porque cuando hablamos de extractivismo creemos que nos referimos a una economía de la minería, nada más. No, ahí está el extractivismo del derecho a la ciudad, el extractivismo a la calidad de vida, extractivismo de superficie que pueden producir alimentos y la tapan en cemento, extractivismo al derecho a la tranquilidad, hasta el derecho de estar tranquilo no es traído. Entonces, bueno, hay muchas cosas para abordar desde la construcción del espacio público y urbano. Muy bien. La verdad que todos los programas que hemos tenido, si bien hemos tocado temas diferentes, hay un hilo conductor, ¿no? Acá se habló sobre soberanía alimentaria. Nosotros hemos hecho un programa que trataba también sobre la soberanía.
También hicimos un programa que tenía que ver con los ferrocarriles, donde se pedía que justamente sigan funcionando. En fin, hemos tenido, vuelvo a repetir, programas con distintos temas, pero evidentemente lo humano, lo nacional, la defensa de toda nuestra Pachamama, ¿no? Es lo que nos une. Nuestros hermanos de la Via Yala, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, nosotros los criollos, los que yo me siento, según dijo Evo alguna vez, somos originarios contemporáneos. Eso me gustó. Y bueno, quería comentar que estamos muy contentos y contentas de que estén aquí ustedes en este programa. Voy a dar un saludo a todas las radios amigas y compañeras que también nos replican nuestros programas, así que el programa nuestro no sale solamente en directo por Radio Rebelde AM 740, que están escuchando en este momento, sino que también queda grabado y subido a YouTube, Proyecto Cultural Maíz, así que luego quienes no lo pudieron escuchar en este momento pueden acceder al programa y lo pueden difundir por todos lados para que todos tengamos este conocimiento de la ecología, la defensa de lo nuestro, ¿no? Y lo que queremos para nosotros, para nosotres, para nosotras, para nuestras descendencias, para quienes se merecen estar en nuestro país y disfrutar de todo, poder respirar, poder tomar agua que no esté contaminada. Y con respecto a la soberanía alimentaria, se entiende que primero también tenemos que ser propietarios de terrenos, es decir, que no debe haber tanto acaparamiento de terratenientes o grandes latifundios que usufructan nuestra tierra y la destruyen. Tendría que haber más personas que vivan en los lugares no tan en las ciudades, sino en lugares que puedan cultivar sus propias verduras y frutas. Y bueno, esto que habías comentado al principio, Norberto, lo de los pequeños lugares para realizar todo, y porque además en un lugar local realizar hasta toda la cadena de valor, y además se evita el gasto del traslado, ¿no es cierto? Obviamente siempre va a haber algo que vas a tener que trasladar de un lugar a otro porque no vas a poder producir en una localidad todo, pero sí una gran cantidad de productos y generando trabajo local también, evitando moverse a lugares tan lejanos. Así que una de las cuestiones principales es poder manejar nuestra propia semilla, cuidar nuestras semillas, no tener que comprarlas, evitar el tema de las plantas transgénicas, que luego eso te obliga a esta comercialización dolarizada. Entonces, bueno, todo eso es un trabajo muy grande que se tiene que realizar. Hay quienes lo están haciendo, hay muchas organizaciones, pero bueno, es algo que se tiene que ayudar con políticas públicas porque es difícil de otra manera y son muchas cuestiones a transformar en un gobierno verdadero que quiera el bien común, el bien de las personas y el bien de la patria. Bueno, esto es de mi parte lo que quería comentarles. Y ya nos quedan 8 minutos de programa, les aviso, porque pasa que cuando llega al final del programa todo el mundo todos quieren hablar, es una cosa que de desesperación, y como vieron, no resultó largo el programa.
Así que se pueden hacer temas, tratarlos en una forma más extendida. Así que bueno, los dejo que se saluden. Acá también va a saludar Nélida, que salude Ariadna también si querés comentar algo, y Norberto. Sí, yo quería aprovechar ya que estamos en los últimos minutos, que ahora como se acerca Navidad, estamos desde la Vianda Social buscando donaciones. Y nada, aprovechar este espacio para, nada, si alguno puede colaborar, también buscamos voluntarios, porque vamos a hacer el 24 de diciembre una olla popular se me fue el nombre, en Avenida Díaz Vélez y el frente se me fue el nombre, bueno, no importa. Vamos a hacer una olla popular para todos los vecinos. Entonces nada, estamos buscando donaciones y gente que pueda sumarse a dar una mano. Nada, eso por un lado. Después nada, voy a agradecer el espacio. Me pareció súper valioso el debate que se hizo, todo lo que aportó Norberto. Y nada, me parece que está bueno construir desde la radio estos debates que son muy importantes. Y estas charlas también intergeneracionales que se dan, que están muy buenas también. Bueno, yo quería aprovechar estos últimos minutos en agradecerles a ustedes, compañeras, por esta oportunidad, por esta hermosa charla y debate que hemos tenido. Y bueno, dejar un mensaje final que es, el ecologismo es sinónimo también de soberanía, y la soberanía se pelea sobre los ecosistemas. Si tenemos soberanía sobre los ecosistemas, podemos desarrollarnos diseñando nosotros nuestro país y no que lo diseñen desde afuera las corporaciones, que es lo que está pasando ahora, que se adueñan de nuestros ecosistemas y por lo tanto también de nuestras vidas. Y en cuanto a la discusión política, lo quiero dejar tirado en el aire. ¿Por qué no pensar en que ya este sistema tan corrompido, ya es la república la que está corrompida y no es necesario? ¿Por qué no pensar en volver a un sistema confederal de provincias como fuimos en un principio, antes de que el sistema anglosajón decidiera que las provincias unidas del Río de la Plata dejen de ser confederadas para hacer una república manejada desde afuera? Eso es todo. Un abrazo a todos. Yo voy a tener que tomar esto y decir, esto de la confederación me hace ruido. Me parece genial que todos tengamos la autonomía del artículo 4 de la Constitución Nacional, que las provincias puedan decidir y demás. Lo grave es que con un mismo código penal, que es lo que nos aplican a los pobres de todo el país, en una provincia sos inocente y en la otra te condenan a pena de prisión perpetua, poco menos. Entonces, justamente, y lo más grave es que está criminalizada la protesta por reclamar nuestros derechos. Entonces, tenemos presa a una compañera como Milagro Sala, que es una presa política y que verdaderamente fue abandonada por su partido, el partido PJ, y no solo por ellos, sino por todos los funcionarios que han estado, que no hicieron absolutamente nada y permitieron que casi perdiera la vida alguien que sí hizo trabajo y puso en relieve todo esto que hemos estado hablando con materiales ecológicos, que supo hacer de una cooperativa un engrandecimiento para favorecer a los hermanos y abaratar los costos y poder hacer más cantidad de casas y demás. Y además de eso, los regalos que fue hacer el parque acuático, las plazas y todo eso, que eso es lo que más molestó al blanco dueño de todo, incluidos a los compañeros del PJ jujeño, salteño y del PJ nacional. Que esto es lo que le molestó, que con muy poca plata Milagro Sala pudo hacer muchísimo, que no hizo ningún gobernador ni nada, con muchísima más plata, porque esa plata no se dio. Así que bueno, yo desde acá, obviamente, siempre un beso grande a todos los hermanos, hermanas, compas, y obviamente que van a ser invitados para seguir este debate, porque queremos que esto nos fortalezca y salgamos de acá posicionados por un mundo mejor.
por un buen vivir, por la Viayala integrada. Vamos, compás. Pero yo tenía razón, no vamos a escuchar ni la música. Bueno, adelante Dayana con la música. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad.